Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la Asunción de María y si es realmente cierto que ella subió al cielo viva. La Biblia nos narra eventos como, por ejemplo, Enoc, donde se nos dice que él fue tomado vivo y ascendido al cielo. Lo mismo nos dice sobre el profeta Elías, fue tomado vivo y subió al cielo. La Biblia también nos narra que el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Esa es una historia también bien interesante. La Biblia nos narra a Jesús ascendiendo al cielo, pero en ningún lado de las escrituras se nos habla de la asunción de María de ninguna manera. No hay manera literal en la Biblia que nosotros obtengamos esa información. Mas, sin embargo, sí la obtenemos de Elías, Enoc, Jesús. ¿Por qué? Y cuando nos hacemos esa pregunta de por qué, ahí es donde empezamos a destapar una caja de Pandora, como se dice. Y la realidad es que no hay sustento bíblico ninguno que María ascendió al cielo, ya sea ella como tal o como dice el nombre, la Asunción, que fue ayudada a subir al cielo. No hay ningún tipo de evidencia bíblica de esto. ¿Y de dónde se saca entonces esta creencia? Pues tenemos que ir entonces a la fuente y de ahí vamos a pasar a la página del Vaticano para traerles directo de ellos de dónde es que se saca esta fuente y según ellos cuál es su base para esto. Bien, aquí estamos en la página del Vaticano, vaticannews.va, en la página oficial. eh, y nos habla aquí del dogma definido por Pío XII. Después de elevar a Dios repetidas súplicas y de haber invocado la luz del Espíritu de verdad, para la gloria de Dios Todopoderoso que otorgó a la Virgen María su especial benevolencia en honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para mayor gloria de su augusta Madre y para mayor gloria y para alegría y regocijo de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra. Mire cómo él, Pío XII, se está poniendo al mismo nivel de los apóstoles Pedro y Pablo. Esto es increíble. Pero continuamos. Pronunciamos, declaramos y definimos como dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de la vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pío XII, Munificensus, disculpe, yo no hablo latín, Deus, 1 de noviembre de 1950. Note este dato aquí porque esto no era una creencia oficial, esto no se creía por nadie, por ninguno que se autodenomine, que sea cristiano serio. Esto nunca se creyó, esto se hace dogma, esto se hace parte de la doctrina en el 1950, pero esto nos saca unas preguntas. Si esto fue un hecho que realmente sucedió, porque esto no vino a ser oficializado de mucho antes. Si se supone que hayan habido testigos presenciales, como hubieron testigos presenciales cuando Enoch subió, porque está el relato, hubieron testigos presenciales cuando Elías fue tomado también. Está el relato, hubo testigos presenciales cuando Jesús subió al cielo. Tenemos el relato, más sin embargo, no tenemos ningún tipo de relato, ningún tipo de testigo. Tiene que venir un papa a declarar, a definir que María subió al cielo. Pero, ¿bajo qué, verdad? ¿En qué se basa este papa? Pues mira, vamos a verlo aquí. Ellos citan al Evangelio de Lucas y según ellos, esto que dice aquí justifica. Vamos a leer. Sea usted el juez en esto.
En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró con bondad la humildad de su sierva. En adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Lucas 1, del 39 al 56. Más adelante nos dice: alaba al Señor. La Virgen María con su magnífica nos enseña a alabar a Dios en una invitación a través de la cual Nuestra Señora, que hoy contemplamos en gloria, nos anima a actuar y a ir más allá de nuestra costumbre de exagerar los problemas y las dificultades. No se trata de vivir como si no hubiera problemas, sino de valorar lo bello y lo bueno que hay en la vida y de saber dar gracias a Dios por ello. De este modo, los problemas se colocan en su justa perspectiva. Hasta ahora hemos leído muchísimo y no hay ni una sola base para justificar el que María subió al cielo, pero vamos a seguir leyendo. Dios sorprende. Otro aspecto que merece ser destacado en este día es el hecho de que María era virgen e Isabel era estéril. Dios va más allá, sorprende con su acción providencial de salvación. María está ahora en la gloria de Dios, ha llegado al destino donde un día nos encontraremos todos. Por eso es hoy un signo de consuelo y de esperanza, porque si ella, criatura como nosotros, lo ha alcanzado, también nosotros podemos alcanzarlo. Mantengamos nuestra mirada y nuestro corazón fijos en aquella que nunca abandonó a su Hijo Jesús y con él goza hoy de la alegría y la gloria del cielo. ¡Wow! Y encomendémonos a ella pidiéndole que nos ayude a recorrer el camino de la vida, sabiendo reconocer las grandes cosas que Dios realiza en nosotros y a nuestro alrededor, para magnificarlo con el canto de nuestra existencia. Y más adelante nos da una oración a María Asunta, o sea, no, nos está diciendo para orar a María. Aquí tienen la oración para María. Ok, primero que nada, antes de caer en el tema, ni Cristo ni apóstol alguno enseñó a orarle a otra persona, a María o a cualquier ser creado. Se nos ha enseñado a orarle al Padre y al Padre solamente. En ningún momento vemos a Cristo o a ningún apóstol orándole a María. Homie, here. Y muchos dirán: no, porque María estaba con ellos. Sí, pero María por su edad tuvo que haber fallecido mucho antes que los apóstoles. Sí, porque María falleció, María no subió al cielo. Y en ningún momento, ninguno de los apóstoles, Juan, que fue el último en morir, que casi llegó a 100 años, nos dejó ningún tipo de enseñanza para pedirle a María, para orarle a María. Siempre se nos enseñó a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Aquí ya tenemos una contradicción. Aquí ya tenemos una enseñanza diferente a lo que dice la Biblia. Y regresando aquí donde dice Dios sorprende, que este es el argumento.
entiendo yo, porque es que no hay ninguno, para justificar que María subió al cielo, que fue subida al cielo. Aquí lo que dice, esto es todo como la doctrina católica, es todo en la imaginación. Usted se tiene que imaginar, ¿ok? La palabra dice que Jesús fue, por ejemplo, el hijo primogénito de María. Todos sabemos qué quiere decir primogénito. Mas, sin embargo, estas personas dicen que no, que Jesús fue el hijo unigénito. Pero es que la palabra nos dice bien claro que fue primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Que después de Jesús vinieron varios hijos más. Y Jesús fue el mayor, el primero. Hay una diferencia grandísima entre primogénito y unigénito, pero estas personas cambian el significado o cancelan completamente. No, olvídate de que ahí dice unigénito. Ella tuvo que haber tenido más hijos porque yo me imagino, ve, y ahí es donde entra la doctrina de la suposición. Lo mismo pasa con el papado. La Biblia nos da los 5 oficios ministeriales asignados por Cristo como parte de su cuerpo: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Ninguno de esos es el papado no está. Pero usted se tiene que imaginar que el papado se estableció cuando Cristo le dio las supuestas llaves del cielo a Pedro. Entonces tienes que imaginártelo, que ahí está, porque ese es el texto que ellos citan para justificar el papado, que en ningún lado dice papado. O sea, y tenemos los 5 oficios ministeriales por nombre, para que no haya confusión, los tenemos por nombre, pero tenemos que imaginarnos que hay un sexto que es el papado. No, la teología católica es todo en base a suposición. Tenemos que suponer que María fue concebida también sin pecado, porque según ellos Jesús no tenía pecado. Pues tenemos que imaginarnos, porque no está en la doctrina, ¿no? Y la palabra nos habla bien claro de que si aún los apóstoles, alguna persona o hasta algún ángel del cielo nos trae una doctrina, un evangelio diferente al que está escrito, nos dice bien claro que sea maldito. Lo dice bien claro. Entonces, aquí en la conclusión de, del Papa, supuestamente, pues como Dios sorprende, y aquí dice que Dios va más allá, pues tenemos que asumir que entonces es donde Él dice por la autoridad de Él, porque no es nada bíblico, Él está forzando, y lo dice bien claro cuando Él dice estas palabras. Aquí Él comenta: mantengamos nuestra mirada y nuestro corazón fijos en aquella que nunca abandonó a su Hijo Jesús y con Él goza hoy de la alegría y la gloria del cielo. Mire qué blasfemia, que María goza de la gloria en el cielo con Cristo. O sea, que goza con Él. O sea, que ella está compartiendo su gloria con Él. Y de eso tenemos yo le voy a poner qué dice la Biblia respecto a eso. Y como le dije, esto sale de aquí, para mayor gloria de su augusta madre y para alegría y regocijo de toda la iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra. Primero que nada, Él no puede decir que con la autoridad de Cristo y de los apóstoles, porque Él no está representando a ninguno de esos. ¿Por qué? Porque el papado no es un oficio ministerial asignado por Cristo. Si Cristo no te asignó como con un oficio ministerial, de hecho, si el oficio ministerial que usted ocupa no fue asignado por Cristo, usted no tiene valor. Su oficio no tiene valor, o sea, usted no tiene autoridad. Por lo tanto, esta declaración que él hace es completamente falsa. Él está forzando esta idea porque en ningún lado del texto, en ningún lado de la doctrina, se nos establece que María subió al cielo. Todos son leyendas. Todos son leyendas basadas en la asunción. Por lo tanto, ¿qué deducimos de esta doctrina, de esta falsa doctrina de la Asunción de María, que no es correcta, que no es sana doctrina? Bien, sobre compartir su gloria. Sí.
como supuestamente María está compartiendo la gloria de Dios en el cielo. Isaías 42:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Bien claro, Dios no está diciendo ahí que su gloria, Él no la dará a nadie más. Por lo tanto, María no está compartiendo su gloria porque Dios no le ha dado su gloria a María. En ningún lado de la doctrina tenemos eso escrito, que Dios le dio gloria alguna a María. No la dio. ¿Y qué nos dice la palabra sobre esta falsa doctrina de la asunción? La palabra no habla bien claro. Aquí tenemos a Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9, donde dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. ¿Ok? Aquí Pablo lo está diciendo, solamente hay un evangelio, solamente hay una doctrina, solamente hay una fe, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí nos da la advertencia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, en palabras textuales, si Pío XII nos trae una doctrina, un evangelio diferente al que tenemos anunciado por los apóstoles, es maldito. O sea, Pío XII no tiene ninguna autoridad para poner a María como que subió al cielo o fue asistida subiendo al cielo y hacerlo doctrina para que sea creído por la iglesia. Él no tiene la autoridad para eso. Pablo lo acaba de refutar completamente. Nadie tiene la autoridad. Lo que nos dejaron los apóstoles, que fue la revelación que el Espíritu Santo les dio, es lo que hay. Si la Biblia nos narra asunciones de Enoc, Elías y la ascensión de Cristo al cielo, es porque esas ocurrieron. Usted no me venga a decir que de un ser tan importante como María, a ningún apóstol se le ocurrió, se les olvidó, no tuvieron tiempo para redactar tan maravilloso evento de la Madre de Jesús que subió al cielo. No tuvieron tiempo para redactar eso, no. Usted me quiere hacer creer a mí eso, que entonces tenga que venir una persona en el 1950 a decirnos que sí, que María subió al cielo y tenemos que tener eso, tenemos que creer eso. No insulte nuestra inteligencia. Nosotros sabemos leer, nosotros sabemos lo que está escrito. Juan, en segunda de Juan 9 al 11 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, si usted no persevera en la doctrina de Cristo, que es la doctrina que nos dejaron los apóstoles, la cual nadie le puede añadir, no tiene a Dios. Entienda eso como usted lo quiera entender. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, si alguien viene a usted con la doctrina de que María fue asistida a subir al cielo viva, no está trayendo la doctrina de los apóstoles, porque eso no fue enseñado ni por Cristo, ni por ningún apóstol, ni por nadie. Eso Pío XII lo hizo dogma, lo hizo parte de la doctrina en el 1950. No le recibas, ni le digas bienvenido porque te estás haciendo partícipe de sus malas obras. Primera de Corintios, vamos a Pablo nuevamente. Primera de Corintios 4 al 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo mismo nos insta a no irnos más allá, a pensar más allá de lo que está escrito. En este momento Pablo estaba recibiendo revelación del Espíritu Santo para escribir los libros del Nuevo Testamento que le tocaron a él.
O sea, los apóstoles estaban conscientes de que ellos estaban dejando la doctrina de Cristo. Y por eso Él nos insta a no pensar más allá de lo que está escrito, lo cual hace completa coherencia con lo que nos dice Juan en segunda de Juan 1, del 9 al 11, y Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9, completa coherencia. Así que mis hermanos, eh, yo les insto no a escudriñar sus Biblias, a no dejarse engañar por doctrina de hombres, porque esto es de la Asunción, es doctrina de hombres, esto fue traído por hombres y tenemos que saber, ¿no? Que el día que nos presentemos delante del Señor, Él nos va a juzgar por lo que está escrito en su palabra, no por lo que un hombre se inventó. Cristo no te va a juzgar por am, los dogmas de la Iglesia Católica. Cristo no te va a juzgar por el catecismo, por lo que está escrito en el catecismo, porque Él no inspiró el catecismo. El catecismo se trajo para justificar toda la contradicción bíblica de la Iglesia Católica. Punto. Ese es el solo propósito del catecismo. Cristo te va a juzgar por lo que está en su palabra, que es lo que Él nos dejó. Su palabra le inspiró a los apóstoles para traernos su palabra, para que nosotros lo pudiéramos conocer su evangelio, pudiéramos conocerlo a Él personalmente. Y en el día del juicio no tener excusa cuando nos presentemos delante de Él. Así que pues con mucho amor yo les tengo que decir que si no está en el evangelio, si no está dentro de la doctrina de los apóstoles, que fue la que el Señor inspiró para que se nos dejara, lamentablemente usted está en una secta apóstata, se lo digo con mucho amor, porque le amo y amo la salvación de su alma. Y ese es el propósito de este video, que usted pueda escudriñar su Biblia, usted pueda ver lo que está escrito, y si alguien de afuera, como nos dice el apóstol Pablo, así sea un ángel, te trae a ti una revelación diferente a lo que está escrito, usted sabe que usted no le debe prestar atención porque eso es maldición, eso es maldito. Si la Biblia no nos narra que María subió al cielo viva, es porque María no subió al cielo viva. Si la Biblia nos da los 5 oficios ministeriales que Dios asigna como parte de su cuerpo, y entre esos 5 no está el papado, no le busque las 5 patas al gato porque solo tiene 4. No, Cristo no nombró a Pedro papa. No, eso nunca pasó. Usted me quiere decir a mí que nos dan los 5 nombres para que no haya confusión y no nos dan el papado. Ah, pero es que tiene que estar aquí, porque es que yo me imagino que es que tiene que estar aquí. No, yo me imagino que es que María subió al cielo viva. No, yo me imagino que María fue concebida sin pecado. Yo me imagino que aunque la Biblia dice que Cristo es el hijo primogénito de María, ella no tuvo más hijos. Aunque diga primogénito, olvídate, eso está mal. Lucas cuando lo escribió se equivocó, porque eso es lo que usted está diciendo, porque usted está contendiendo contra lo que está escrito por su tradición, por lo que le enseñaron a usted a creer toda su vida. Entonces usted tiene que confrontarse a usted mismo y decir, ok, yo amo más mi tradición que a la palabra de Dios, que a Cristo. Y ahí es donde usted tiene que confrontarse a usted mismo. Y pues, si usted tiene libre albedrío, si usted ama más su tradición que lo que está escrito en la palabra de Dios, pues mire, usted tiene libertad para hacerlo. Pero usted va a estar frente al Señor en un momento, eso sí va a pasar. Y pues usted tendrá que explicarle a Él por qué los apóstoles se equivocaron. Porque eso es lo que usted está diciendo. Si usted no cree lo que está escrito en la Biblia, es porque usted entiende que usted sabe más que los apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O en el caso de Cristo, que nos dejó la mayoría de la doctrina, porque usted entendió que Cristo en algún momento se equivocó, pues usted tendrá esa oportunidad de refutarle eh, al Señor y traerle su opinión. Yo espero que el video le haya edificado. Espero que el Señor le abra el entendimiento, lea su Biblia. Si no está en su Biblia, no lo crea.
¿Ok? La doctrina que nosotros tenemos es la doctrina que nos dejó Cristo y los apóstoles. Fuera de ahí, no hay nada más. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y los veo en el próximo.